Señor, llegue hasta mí tu amor y tu salvación según tu promesa. Así responderé al que me insulta, que confío en tu palabra. No apartes de mi boca la palabra veraz, oh Dios, grande e inmortal, pues espero en tus mandamientos. Que cumpla tu voluntad, Dios eterno, por siempre jamás. Y caminaré en libertad buscando tus decretos. Que hable de tus preceptos ante reyes y sin sentir vergüenza, y me deleite en tus mandamientos que tanto amo. Alzaré las palmas hacia tus mandatos y meditaré tus normas. Salmo 119, versos 41 al 48. Queridos hermanos, les habla Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Bienvenidos a este sexto día de nuestro mes de la Biblia. Meditamos sobre el tema de la revelación. La palabra de Dios que se manifiesta, que se revela, es una palabra divina, pero expresada en palabras humanas. Tiene un valor eterno, un valor perenne, un valor salvífico, pero está condicionada a elementos históricos, culturales, porque se expresa mediante los hombres o escritores sagrados con su misma humanidad, con sus capacidades, pero también sus limitaciones. La Dei Verbum en el número 12 dice: Dios habla en la escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Es como el misterio de la encarnación. Jesús, siendo el Verbo eterno, se ha hecho hombre, manifestándose para los hombres, pero también asumiendo todas esas limitaciones de la humanidad. Así es la palabra de Dios. Es una palabra divina, salvadora, eterna, pero se manifiesta en palabras humanas. ¿Cuál es la triple función de la palabra? La palabra que se revela, que se manifiesta, tiene una función informativa. Nos da datos, conocimientos, lo relativo a la doctrina, a la enseñanza, pero también tiene una función expresiva, es decir, el encuentro con la persona. Hay un encuentro personal con Dios, Él sale al encuentro. Implica la comunión, la intimidad, la relación con Dios. Y por lo tanto también tiene la palabra una función interpelativa. Dios nos habla, pero también espera de nosotros una respuesta. ¿Qué significa la revelación? La palabra revelación viene de la etimología griega apocalipsis, que significa quitar lo que oculta, quitar el velo. Por lo tanto, revelar, manifestar. ¿Qué es entonces la revelación? Ya en sentido teológico, en sentido espiritual, la revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio de salvación para todos los hombres. La misma Dei Verbum en los números 1 y 2 nos va a esclarecer este aspecto de esa revelación. ¿Cuáles son algunos elementos de la revelación divina? La revelación divina primero es una iniciativa
de Dios. La iniciativa es de Dios. Él decide salir al encuentro de los hombres. ¿Cuál es el objeto de la revelación? ¿Qué es lo que se revela? Dios mismo. Él quiere darse a conocer. Dios quiere salir al encuentro. La persona misma de Jesús se manifiesta y al mismo tiempo el plan salvífico de Dios, el proyecto salvífico de Dios. ¿Cuál es la finalidad de esa revelación? La salvación de todos los hombres. ¿Cuáles son los medios de la revelación? Obras y palabras. Tanto en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó mediante los acontecimientos, pero también con las palabras reveladas a Moisés y a los profetas. En el Nuevo Testamento igualmente Jesús se manifiesta mediante sus obras y sus palabras. Por lo tanto, son los medios de la revelación. Economía y etapas, pues Antiguo y Nuevo Testamento. Una sola historia de la salvación, pero en estas dos etapas, Antiguo y Nuevo Testamento. Mediadores o mediador de la revelación y la plenitud, pues Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento por Moisés, por los profetas, como dice Hebreos 1:1. Se ha revelado a nuestros padres mediante Moisés, los profetas. Ahora en la plenitud de los tiempos, que es el Nuevo Testamento, se ha revelado por su Hijo Jesucristo, plenitud de esa revelación. Algunas características importantes de la revelación de Dios. Primero, la revelación es divina, es trinitaria, pero es también cristocéntrica. Dios, la Santísima Trinidad, actúa en esa revelación, unidos las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una iniciativa de Dios Padre, pero también realizada por medio de nuestro Señor Jesucristo, iluminada, guiada, acompañada por la fuerza, la luz, la gracia del Espíritu Santo. Pero es cristocéntrica porque es Jesús el centro de esa revelación. Es el que nos ha revelado la plenitud del misterio divino y su proyecto salvífico. Otra característica de la revelación es que es salvífica, es liberadora. Dios se revela, se manifiesta, Jesús nos manifiesta el Padre y su misterio, Él mismo se nos manifiesta para salvarnos. También implica un diálogo con nosotros para la relación, para darnos esa vida divina. Él quiere salvar a todos los hombres. No está destinada solamente a un pueblo, sino a todos. Al mismo tiempo, esa revelación es personal, pero comunitaria. Personal porque cada uno debe responder al proyecto divino. No puedo salvarme por otro. Claro que puede haber la ayuda mutua, la oración, la intercesión, pero cada quien debe dar una respuesta personal, pero no individualista, en iglesia, en comunidad. Por eso la revelación es personal, pero también es comunitaria, porque implica esa respuesta. La revelación es histórica, porque Dios se ha manifestado en la historia a través de acontecimientos históricos y se sigue revelando, acompañando al pueblo, conduciéndolo en la historia. Dios se ha encarnado en esta historia, por lo tanto es una revelación encarnada, pero al mismo tiempo es sacramental. Los acontecimientos históricos se van recordando
y celebrando con un sentido salvífico para perpetuar y actualizar constantemente ese misterio de la revelación. Por eso en la liturgia le llamamos a estos acontecimientos salvíficos un memorial, especialmente los acontecimientos más importantes, la Pascua en el Antiguo Testamento, la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es nuestra respuesta a la revelación? La fe. Desde el Antiguo Testamento ya se va construyendo el camino de la fe con esa confianza, esa obediencia, aceptación del proyecto divino. Los personajes fundamentales los tenemos ahí en Abraham, en Moisés, en María, ya para dar paso al Nuevo Testamento. La fe en el Nuevo Testamento implica la aceptación de Cristo, la adhesión a su persona, la aceptación de su mensaje, el seguimiento de Cristo. La Dei Verbum nos recuerda, por lo tanto, que la fe es esa entrega personal a Cristo, es una donación, pero al mismo tiempo la fe es un don de Dios. La fe es dinámica, crece, se comparte. La fe tiene esa dimensión también eclesial que nos ayuda a vivir esa fe en comunidad. Por lo tanto, es importante este tema de la revelación para irnos acercando a la palabra de Dios, donde está contenida esa manifestación o esa revelación divina. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.